Me llamo Rosaura. Tengo 61 años y anoche mi propio hijo me golpeó hasta hacerme sangrar solo porque la sopa no tenía sal. Mientras yo temblando limpiaba mi propia sangre del suelo de la cocina con un trapo viejo. Él subió a su cuarto con total calma. Cerró la puerta y durmió tan tranquilo como si agredir a su madre fuera lo más normal del mundo. Hoy desperté con el cuerpo adolorido, los brazos llenos de moretones y un corte en el labio que aún me duele al hablar. Pero lo que más me destroza no son los golpes, sino la humillación. Saber que mi propio hijo, al que crié con cariño y al que lo di todo, me trata como si fuera su sirvienta, como si mi único propósito fuera atenderlo y callarme. Me levanté a las 5, como cada día. Héctor ya estaba en la mesa de la cocina impecable en su traje gris, revisando su teléfono. Ni siquiera me dirigió una mirada cuando entré. Solo murmuró sin levantar la vista el desayuno rápido. Tengo una junta importante. Como si nada hubiera pasado, como si anoche no me hubiera gritado, que era una inútil, que no servía para nada, que si no fuera porque soy su madre, me habría echado a la calle. Le preparé sus huevos revueltos tal como le gustan, 3 cucharadas de queso rallado, 2 rebanadas de pan tostado, café negro sin azúcar. Todo perfecto, medido al detalle, porque un error, por pequeño que sea, lo hace explotar. Y cuando Héctor explota, yo pago las consecuencias. Mientras desayunaba, escuché el sonido de una llave en la puerta. Era Valeria, su esposa joven, elegante, siempre con esa sonrisa falsa que usa para saludarme y al mismo tiempo hacerme sentir invisible. Entró con su vestido verde claro y tacones altos, besó a Héctor en la mejilla y se sentó a la mesa como si fuera la dueña de la casa. «Buenos días, señora Rosaura», me dijo con esa voz dulce que solo emplea cuando él está presente. «¿Cómo amaneció?» Quise decirle que amanecí molida a golpes por su marido, que mi espalda está cubierta de moretones, que ya no aguanto más. Pero en lugar de eso, forcé una sonrisa y contesté: «Bien, gracias. ¿Valeria quiere desayunar algo?» Héctor me lanzó una mirada que era una advertencia. Sus ojos decían claramente: una sola palabra fuera de lugar, y esta noche será peor. Luego, con esa sonrisa hipócrita que usa cuando hay público, añadió: «Mira, mamá, le compré este maquillaje nuevo. Te va a quedar perfecto. Cúbrete esos golpecitos que te diste anoche cuando te tropezaste». Sí, golpecitos. Así llama a lo que me hizo, como si hubiera sido un accidente, como si yo sola me hubiera lanzado contra su puño. Tomé el maquillaje sin replicar. Era una base costosa, de esas que valen más de $50. Seguramente lo pagó con mi pensión, porque él maneja toda mi cuenta bancaria. Dice que es por mi bien, que a mi edad no puedo controlar el dinero sola. La verdad es que no he visto ni un centavo de mis ahorros en 2 años. Valeria lo miraba con ojos llenos de admiración. «Qué considerado eres, amor. Siempre cuidando de tu mamá. Si ella supiera. Si supiera que su marido ejemplar, ese ejecutivo exitoso que mueve cuentas millonarias, en su oficina, descarga cada noche su frustración conmigo». Después del desayuno, Héctor se colocó la corbata roja, tomó su maletín, y mientras Valeria se retocaba el maquillaje me susurró al oído: «Recuerda lo que hablamos anoche. Si algún día abres la boca, si cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo». Sus palabras me helaron la sangre. Se marcharon juntos de la mano, aparentando ser la pareja perfecta. Desde la ventana los vi subir al sedán negro nuevo de Héctor, ese que costó más de 40.000. Todo con mi dinero. Cuando la casa quedó en silencio, me senté en la cocina y rompí a llorar. No de tristeza, sino de rabia.
De impotencia porque sé que tengo que actuar, pero no sé cómo. Sé que no puedo seguir así, pero tampoco sé por dónde escapar de esta pesadilla. Permanecí horas en esa cocina silenciosa viendo cómo la luz del sol se movía lentamente por las baldosas. Esta casa solía ser mi refugio. La compré hace 30 años con el dinero que ahorré trabajando como secretaria en el bufete de abogados López en Hermanos. 40 años de mi vida dedicados a ese empleo, despertando al amanecer siendo puntual, organizando la vida de otros. Nunca imaginé que terminaría prisionera en mi propio hogar. Todo empezó hace 3 años cuando Héctor se divorció de su primera esposa. Una noche apareció en mi puerta con una maleta y esa mirada de niño perdido que siempre me ablandaba el corazón. Mamá, necesito quedarme aquí un tiempo, solo hasta resolver mi situación financiera. No me dijo que el divorcio lo había dejado sin un peso, que había perdido la casa, que no tenía dónde ir. Y yo, como la madre ingenua de siempre, le abrí mi puerta y mi corazón. Por supuesto, hijo, esta también es tu casa. Qué ingenua. No sabía que estaba invitando al demonio a instalarse conmigo. Al principio todo parecía normal. Héctor madrugaba, iba a trabajar. Volvía por la noche, cenábamos juntos. Incluso me ayudaba con las compras. Pensé que por fin tendríamos la relación madre-hijo que siempre soñé. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Primero fueron pequeñas críticas. Mamá, esta comida está muy salada. Mamá, ¿por qué no limpias mejor el baño? Mamá, tu ropa está tan arrugada que da vergüenza. Me dolían, pero las justificaba pensando que estaba estresado por el divorcio. Después empezó a meterse en mis finanzas. Mamá, a tu edad no deberías manejar tanto efectivo. Es peligroso. Déjame ayudarte con tus cuentas. Y yo, tonta, le di acceso a mi banco. Es solo para ayudarme, pensé. Es mi hijo. Jamás me haría daño. Qué equivocada estaba. En 6 meses, Héctor ya controlaba por completo mi dinero. Mi pensión mensual iba directo a su cuenta. Él me entregaba apenas una pequeña cantidad semanal para mis gastos, como si fuera una niña con mesada. Cuando le preguntaba por el resto, me respondía: «Mamá, estoy invirtiendo tus ahorros para que crezcan. Confía en mí». Luego apareció Valeria, 25 años menor, con una sonrisa perfecta y ambición desbordante. Héctor la conoció en su oficina, donde ella era asistente de marketing. Medio año después se casaron en una boda que costó más de 100.000. Por supuesto, con mi dinero. Desde que Valeria entró en nuestras vidas, todo se volvió peor. Héctor comenzó a tratarme como si fuera la empleada doméstica. Mamá prepara algo elegante para cenar. Valeria está acostumbrada a lo fino. Mamá limpia el baño de visitas, viene gente importante. Mamá lava esta camisa, mano es muy delicada. Y yo obedecía. Obedecía porque me daba miedo su ira, miedo a que cumpliera la amenaza de echarme de mi propia casa. Aunque legalmente la casa es mía, Héctor me convenció de poner su nombre en la escritura por seguridad. Mamá, por si algo te pasa. La violencia comenzó hace 1 año. Primero fueron empujones disimulados, luego pellizcos cuando algo no le gustaba. «Es que me desesperas, mamá, eres demasiado lenta». Después vinieron los golpes en el hombro, las cachetadas si la comida no estaba perfecta, los puñetazos en la espalda, si no limpiaba como él quería. Pero anoche cruzó un límite que jamás pensé que cruzaría. Había cocinado una sopa de verduras para la cena. Era martes y los martes siempre optamos por algo ligero. Coloqué la mesa con cuidado, acomodé el pan tostado, la sopa bien caliente, todo en orden. Héctor llegó exhausto del trabajo, se dejó caer en la silla, sin siquiera saludarme. Probó la primera cucharada y su rostro cambió de golpe.
¿Qué diablos es esto?, gritó escupiendo la sopa en el plato. No tiene sal, está desabrida como agua. Me disculpé al instante. Perdóname, hijo. Se me pasó ponerle sal. Déjame agregarle un poco. Pero ya era tarde. Héctor se levantó furioso, tomó el plato y me lo arrojó al rostro. El líquido caliente me quemó la mejilla. Los pedazos de porcelana me cortaron el labio. «Eres una inútil», gritó apretándome el brazo con tanta fuerza que supe que me dejaría moretones. 40 años trabajando y no puedes ni preparar una sopa decente. Das lástima. Me empujó contra la pared de la cocina. Mi cabeza golpeó el azulejo y vi destellos, pero no terminó ahí. Me soltó una bofetada tan fuerte que mi oído zumbó durante horas. Luego vino otra y otra más. «Mañana viene Valeria a almorzar», me dijo mientras yo me cubría el rostro. «Va a traer a sus amigas del trabajo. Quiero que prepares algo especial y más te vale que esté perfecto, porque si haces quedar mal si das una sola muestra de lo patética que eres, te juro por Dios que te saco de esta casa a patadas». Después, como siempre, se tranquilizó. Se agachó, me ayudó a incorporarme, limpió la sangre de mi labio con una servilleta. «Perdóname, mamá», murmuró con voz suave. «Es que me frustra verte así. Sé que puedes hacerlo mejor. Todo es por tu propio bien para que aprendas». Y se marchó a dormir como si nada. Yo permanecí en la cocina toda la noche recogiendo los restos de sopa y porcelana rota. Cada trozo que juntaba era como levantar pedazos de mi dignidad. Mi labio seguía sangrando, pero lo que más dolía no era el golpe físico, sino algo más profundo, más sombrío. Era darme cuenta de que mi propio hijo, el ser que más he amado, se había convertido en mi verdugo. Mientras limpiaba vinieron a mi mente recuerdos de cómo llegamos a este punto. Héctor no siempre fue así. De niño era dulce, afectuoso. Su padre nos abandonó cuando él tenía 8 años, y desde entonces fuimos él y yo contra el mundo. Trabajé turnos dobles durante años para darle todo lo que necesitaba. Lo puse en el mejor colegio privado que pude costear. Le compré ropa de marca, clases de piano inglés, todo lo que quisiera. Quizás ahí estuvo mi error. Tal vez lo consentí tanto que nunca aprendió el valor del respeto, del esfuerzo, del verdadero amor. Siempre le di todo en bandeja de plata, sin pedir nada a cambio. Y ahora, 35 años después, soy yo quien paga por aquellas decisiones. Al amanecer escuché sus pasos bajando las escaleras. Mi corazón latió rápido como siempre que él está cerca. Es increíble cómo uno puede vivir en alerta constante dentro de su propio hogar. Entró en la cocina vestido de traje negro revisando su teléfono como cada mañana. Esta vez ni siquiera pidió el desayuno. Simplemente se sentó esperando que yo lo sirviera. Preparé sus huevos revueltos, su café negro y sus 2 rebanadas de pan tostado. Todo en silencio absoluto. Él comía respondiendo correos como si yo fuera invisible. A las 7:30 llegó Valeria con un vestido amarillo ajustado y tacones que resonaban como martillazos sobre el piso. Se veía deslumbrante como siempre. Me pregunto si alguna vez ha notado mis moretones, las marcas en mis brazos, o cómo me sobresalto cada vez que Héctor alza la voz. «Buenos días, señora Rosaura», me dijo con esa sonrisa de plástico. «¿Cómo se siente hoy?» «Bien, gracias». Mentí como de costumbre. «¿Va a desayunar algo?» «Solo un café, por favor. Light con edulcorante artificial». Mientras le servía el café, noté cómo me miraba de reojo. Sus ojos se detuvieron en mi labio hinchado en el moretón que asomaba por el cuello de mi blusa. Por un instante creí que preguntaría algo que se interesaría, pero apartó la mirada y siguió revisando su móvil.
Héctor terminó de desayunar y me clavó la mirada. «Recuerda lo que te dije anoche, mamá. Valeria viene a almorzar con 3 amigas suyas. Quiero que prepares algo especial. Pasta con mariscos, ensalada. César postres y compra vino blanco. El bueno no esa porquería barata que acostumbras comprar». Me tendió 3 billetes de 20 como si fuera un gesto enorme. $60 para un almuerzo de 5 personas, cuando él gasta eso en una sola corbata. Y añadió acercándose para susurrar mientras Valeria: «No miraba, ponte ese maquillaje que te compré. Cubre bien esas marcas». Si alguna de sus amigas pregunta algo raro, si hace cualquier comentario sobre tu aspecto, te vas a arrepentir. ¿Me entiendes? Asentí con la cabeza sintiendo cómo mis manos temblaban. Él sonrió, me dio un beso en la frente como el hijo ejemplar que aparenta ser, y se fueron juntos. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en una silla de la cocina. $60 para un almuerzo elaborado. Los mariscos frescos cuestan al menos 30. El buen vino otros 20. ¿Cómo se supone que haga milagros con tan poco? Pero no era solo el dinero lo que me agobiaba. Era la presión de actuar normal frente a las amigas de Valeria, de fingir ser la suegra feliz de una familia perfecta, cuando en realidad soy una mujer maltratada en mi propia casa. Me miré al espejo del baño y apenas me reconocí. Mi labio estaba hinchado y morado, una cortada pequeña en la comisura. Mis ojos rojos e hinchados de tanto llorar. El moretón en mi cuello parecía una sombra oscura extendiéndose hacia la clavícula. Abrí el maquillaje que me dio Héctor. Era una base costosa importada del tipo que usan las mujeres sofisticadas como Valeria. Me la apliqué con cuidado, cubriendo cada rastro, cada golpe, cada evidencia de lo que ocurre en este hogar. Mientras me maquillaba pensé en cuántas veces había repetido este mismo ritual. Cuántas mañanas me levanté a esconder moretones, a inventar caídas y accidentes. Me tropecé con la mesa. Se me resbaló la puerta del armario. Me caí en las escaleras, una mentira tras otra, para proteger la imagen de mi hijo. Salí a hacer las compras con mi lista en mano y mi rostro perfectamente maquillado. En el supermercado intenté estirar esos $60 lo más posible. Compré camarones congelados en vez de langostinos frescos, vino barato, pero decente, pasta en promoción. Cada peso contaba. Mientras esperaba en la fila, una señora mayor se me acercó. Era Claribel, mi vecina viuda de unos 65 años, siempre tan amable. «Hola, Rosaura», me dijo con una sonrisa cálida. «¿Cómo estás, querida? Hace tiempo que no te veo por el jardín». «Hola, Claribel. Estoy bien, gracias. He estado muy ocupada con las cosas de la casa». Ella me observó detenidamente y noté cómo sus ojos se detuvieron en mi labio pese al maquillaje. «¿Te lastimaste la boca?», preguntó con sincera preocupación. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. No es nada. Dije que me había golpeado con la puerta del armario anoche. Ya sabes lo torpe que soy. Claribel frunció el ceño, pero no presionó. «Bueno, si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde vivo. Estoy siempre en casa por las tardes». Sus palabras me tocaron directamente el corazón. Hacía muchísimo que nadie me ofrecía ayuda de verdad, que nadie me trataba con una amabilidad sincera. Por un instante quise soltarlo todo, pedir auxilio, confesar la pesadilla que estoy viviendo. Pero la voz de Héctor retumbó en mi cabeza. «Si algún día abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo». Le sonreí a Claribel y solo dije: «Gracias, Claribel, eres muy amable». Volví a casa y me puse a cocinar a toda prisa.
Tenía que dejar todo listo para el mediodía cuando llegaran Valeria y sus amigas. Limpié de arriba abajo, puse la mesa con la vajilla buena, coloqué flores en el centro. Todo debía lucir impecable. Mientras cocinaba no podía sacarme de la cabeza lo que dijo Claribel. Si necesitas cualquier cosa ya sabes dónde vivo. ¿Será que sospecha algo? Habrá escuchado los gritos por la noche. A las 11:30 sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «Señora Mónica Rivera», preguntó una voz masculina. «Sí, soy yo». «Habla el contador de la empresa donde trabaja su hijo Héctor. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre algunas discrepancias en las cuentas. ¿Podría venir a la oficina esta tarde?» Sentí que el corazón se me encogía. «Discrepancias. No entiendo. Prefiero no hablar por teléfono». «Señora, puede venir a las 3 de la tarde». «Es muy importante». Colgué con las manos temblorosas. ¿Qué habría hecho Héctor en el trabajo? ¿Por qué me llamaban a mí? Un mal presentimiento se me asentó en el estómago, pero no tuve tiempo de profundizar, porque justo llegaron Valeria y sus amigas. El timbre sonó a las 12 en punto. Respiré hondo, me retoqué el maquillaje y abrí. Valeria estaba ahí con 3 compañeras, todas arregladas, como si fueran a un desfile, vestidos caros, bolsos de diseñador, zapatos, que costaban lo que mi pensión mensual. «Hola, señora Mónica», dijo con esa voz dulce que reserva para ocasiones especiales. «Le presento a mis amigas. Ella es Beatriz, trabaja en recursos humanos. Ella es Brenda del departamento de marketing y ella es Elvira de legal». El corazón casi se me paraliza al escuchar Elvira. No podía ser casualidad. La miré bien, y si era ella que Elvira Mendoza, mi hermana menor, a quien no veía desde hacía más de 2 años. Elvira también me reconoció, pero ambas disimulamos. Siempre ha sido más aguda que yo. Entendió enseguida que algo no cuadraba, sobre todo al verme tan maquillada y nerviosa. «Mucho gusto, señora Rivera», dijo con formalidad, como si no me conociera. «Su nuera nos ha hablado mucho de usted». Las pasé al comedor, donde había extendido mi mejor mantel, la porcelana heredada de mi madre, y las copas de cristal que solo uso en ocasiones especiales. Todo lucía elegante como Héctor había exigido. Serví el almuerzo tratando de que no me temblaran las manos. La pasta con camarones salió aceptable pese al presupuesto. La ensalada César fresca, el pan calientito. Hasta preparé un tiramisú sencillo de postre. Ellas comían y charlaban del trabajo de sus vidas, de los planes del fin de semana. Yo iba y venía de la cocina sirviendo vino, retirando platos, haciendo el papel de anfitriona perfecta. Pero Elvira no me perdía de vista. Conozco esa mirada, la misma de cuando éramos niñas, y yo escondía algo. Durante toda la comida me observó con discreción, analizando cada gesto. «La comida está deliciosa», dijo Beatriz. «¿Usted cocinó todo esto, señora Rivera?» «Sí, me gusta cocinar», respondí con una sonrisa que me pesaba en la cara. «Es un gusto cuando es para personas tan encantadoras como ustedes». «Qué suerte tiene Héctor de tener una suegra tan dedicada», añadió Brenda. «Hoy en día cuesta encontrar quien se entregue tanto al hogar». Valeria sonrió orgullosa. «Es verdad. La señora Mónica siempre está pendiente de todo. Es como tener una empleada doméstica, pero mejor porque lo hace con amor». Sus palabras me atravesaron como navajas, pero sostuve la sonrisa. «Una empleada doméstica. Eso soy para ella. No una madre, no una persona con derechos, sino una servidora gratuita». Elvira carraspeó. «¿Y usted qué hacía antes, señora Rivera? Siempre se dedicó al hogar».
Tragué saliva y por primera vez en mucho tiempo sentí un poco de orgullo. Trabajé 40 años como secretaria ejecutiva en el bufete López en Hermanos. Me retiré hace 3 años. Los ojos de Elvira brillaron. Sabía que ese despacho era de los más prestigiosos de la ciudad. Incluso hizo prácticas ahí. ¡Qué interesante!, exclamó. Conozco ese bufete. Tienen muy buena reputación. Debe haber conocido a mucha gente importante en todos esos años. Sí, respondí con una sonrisa más auténtica. Conocí jueces fiscales, abogados de renombre. Incluso apoyé en casos grandes. El señor López siempre decía que yo era indispensable. Valeria se notaba incómoda con el rumbo de la charla. No le gustaba que yo ocupase el centro de la mesa, ni que se mencionaran mis logros. Cambió de tema al instante. Bueno, pero ahora la señora Mónica está jubilada disfrutando de su merecido descanso, dijo con su sonrisa de catálogo. Héctor se encarga de todo, de sus finanzas, de sus necesidades. Es un hijo muy responsable. Elvira me sostuvo la mirada cuando oyó eso. Conociéndola supe que le sonó raro. Una mujer que trabajó 40 años en un gran bufete no necesita que su hijo lleve sus cuentas. El almuerzo continuó con charla ligera, pero la tensión se sentía. Elvira seguía atenta, y yo sabía que había visto lo que yo intentaba ocultar. Cuando fui por el postre, me siguió a la cocina. ¿Necesita ayuda?, preguntó, pero más bien buscaba un momento a solas. No, gracias, lo tengo controlado, contesté evitando sus ojos. Mónica susurró usando mi nombre real por primera vez en la tarde. «¿Estás bien? Te noto distinta». Por un segundo todas mis defensas se derrumbaron. Quise abrazarla, contárselo todo, pedirle ayuda. Pero en ese instante oí las llaves de Héctor en la puerta principal. Había regresado antes de lo habitual. «Todo está bien, Elvira», dije deprisa. «Solo estoy un poco cansada». Héctor entró al comedor con esa sonrisa perfecta de cuando hay visitas. Saludó con cortesía, besó a Valeria en la mejilla y me miró con aprobación. El almuerzo había salido como él ordenó. «¿Cómo están las señoritas más hermosas de la oficina?», dijo con ese carisma de escaparate que usa en público. «Espero que mi madre las haya atendido bien». «Excelentemente», respondió Beatriz. «Su señora madre es encantadora». Héctor apoyó su mano en mi hombro y mi cuerpo se tensó de inmediato. Sintió mi reacción y apretó un poco más como una advertencia silenciosa. «Es la mejor madre del mundo», dijo, pero sus dedos se clavaban en mi hombro, a través de la blusa. Siempre al pendiente de todos, siempre sacrificándose por la familia. Después del postre, las mujeres comenzaron a despedirse. Elvira fue la última en salir, y antes de cruzar la puerta, me tomó la mano. «Fue un placer conocerla, señora Rivera», dijo en voz alta para que Héctor escuchara, pero enseguida me susurró. «Nos vemos pronto». Cuando todas se fueron, Héctor cerró la puerta y su expresión cambió por completo. La máscara de hijo perfecto desapareció y reapareció el monstruo de siempre. «Lo hiciste bien», me dijo con frialdad. «Por una vez no me diste vergüenza». No era un elogio, era una forma de recordarme que había cumplido mi papel de sirvienta. Mientras recogía los platos y limpiaba el comedor, él se fue a su cuarto a cambiarse de ropa. Pero antes de irse lanzó: «Por cierto, mañana viene el técnico a revisar tu computadora. Dice que has estado navegando en páginas extrañas». Sentí que la sangre se me helaba. No tenía computadora propia, solo usaba la de él para cosas simples. Lo único extraño que había buscado últimamente eran páginas sobre violencia doméstica, refugios para mujeres maltratadas y líneas de ayuda. Él sabía que estaba considerando pedir ayuda.
En ese momento sonó mi teléfono. Era el contador de la empresa de Héctor otra vez. «Señora Rivera, ¿puede venir esta tarde a las 3? Es urgente». Miré el reloj, eran las 2:15. Héctor estaba en su habitación, probablemente dormitando. Era mi oportunidad. «Sí», susurré. «Ahí estaré». Tomé mis llaves y mi bolso y salí de la casa en silencio. No sabía qué me esperaba en esa oficina, pero presentía que mi vida estaba a punto de dar un giro irreversible. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, recordé las palabras de Elvira. «Nos vemos pronto». Ella había notado algo y por primera vez en años sentí una chispa de esperanza. El edificio donde trabajaba Héctor era uno de esos rascacielos modernos del centro, de vidrio y acero imponente desde la acera. Jamás había estado ahí. Durante años mi hijo mantuvo su vida laboral, aparte de mí, como si fuera un secreto prohibido. Subí al piso 18, donde estaban las oficinas de Corporación Empresarial del Norte. La recepcionista, una joven de sonrisa profesional, me guió a la oficina del contador. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. «Señora Rivera», me saludó un hombre de unos 50 años con lentes y traje formal. «Soy Adrián Castillo, contador general de la empresa. Gracias por venir tan rápido». Me senté frente a su escritorio intentando aparentar calma, aunque por dentro temblaba. Su mirada seria aumentó mi ansiedad. «Señora, necesito hacerle algunas preguntas sobre su cuenta bancaria». Comenzó abriendo una carpeta llena de documentos, específicamente sobre algunos movimientos que hemos detectado en los últimos meses. «No entiendo», respondí con voz temblorosa. «¿Qué tiene que ver mi cuenta con la empresa?» Adrián me miró con lástima y preocupación. «Señora Rivera, hemos descubierto que su hijo Héctor ha estado utilizando los fondos de la empresa para hacer transferencias a su cuenta bancaria personal, transferencias que luego son retiradas desde su cuenta de usted». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «Eso no puede ser cierto. Héctor es un empleado ejemplar. Nunca Ica haría algo así». «Me temo que sí lo ha hecho», dijo Adrián mostrándome documentos. «En los últimos 6 meses ha desviado más de 50.000 SLs de los fondos corporativos. El dinero aparece primero en su cuenta personal, pero inmediatamente después se transfiere a la cuenta que comparte con usted». Mi mundo se desmoronó. 50.000 pollas. Mi hijo no solo me maltrataba físicamente, también me estaba usando como cómplice involuntaria en sus robos. «Pero yo no sabía nada», dije desesperada. «Él maneja toda mi cuenta bancaria. Yo no autorizo ninguna transferencia». «Lo sabemos», respondió Adrián con suavidad. «Por eso la llamé a usted antes de proceder legalmente. Necesitamos que usted presente una denuncia formal por uso indebido de su cuenta bancaria. Es la única manera de limpiar su nombre en este asunto». Sentí náuseas. No solo era víctima de violencia doméstica, también de fraude financiero. Y lo peor, mi propio hijo me había convertido en su cómplice. «¿Qué pasará con Héctor?», pregunté, aunque conocía la respuesta. «Si usted presenta la denuncia, él será arrestado por malversación de fondos corporativos y uso fraudulento de cuentas bancarias. Son delitos graves que pueden llevar entre 5 y 10 años de prisión». Salí de esa oficina en shock absoluto. Caminé por el centro durante horas sin rumbo intentando asimilarlo. Mi hijo era un ladrón, un criminal, y yo había sido su herramienta sin saberlo. Cuando por fin regresé, ya eran las 6. Héctor estaba en la sala viendo televisión como si nada. Al verme me lanzó esa mirada de superioridad de siempre. «¿Dónde estabas?», preguntó con tono acusador.
Llegué del trabajo y no estabas. La casa seguía desordenada después del almuerzo. Por primera vez en años lo miré directo a los ojos. Estuve en tu oficina. Su expresión se transformó de inmediato. La máscara de control se resquebrajó un instante y vi el miedo en su mirada. ¿Qué dijiste? Estuve en tu oficina, Héctor. Hablé con el contador. Sé lo que has estado haciendo. Tun se levantó del sofá lentamente como un depredador que se prepara para atacar. No sé de qué hablas, mamá. Creo que estás confundida. 50.000 opolas, dije notando cómo mi voz se volvía firme. 50.000 tolas que has robado de tu empresa usando mi cuenta bancaria. Héctor se acercó, y por primera vez en mucho tiempo, no retrocedí. Algo había cambiado dentro de mí esa tarde. Quizá era saber que ya no estaba sola, que otros conocían la verdad. «Escúchame bien, vieja estúpida», murmuró amenazante. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Ese dinero es mío por derecho. Tú me debes todo lo que he invertido en ti durante estos años. La comida que comes, el techo que tienes, la ropa que usas. Con mi propio dinero», le contesté. «Con mis ahorros, con el dinero que gané trabajando 40 años. Me agarró del brazo, pero esta vez no callé. «¡Suéltame!», grité con toda mi fuerza. Se sorprendió tanto por mi reacción que me soltó. Durante 3 años había sido su víctima silenciosa y ahora por primera vez le gritaba. «Estás loca», dijo, pero su voz sonaba insegura. «Nadie te va a creer. Eres una vieja senil que no sabe ni lo que dice». «El contador me creyó», le dije. «Los documentos hablan por sí solos. Las transferencias están registradas. Todo está documentado». Héctor guardó silencio unos segundos procesando lo ocurrido. Luego su rostro se endureció aún más. «Si abres la boca, si haces cualquier denuncia, te juro que te destruyo», me amenazó. «Esta casa también está a mi nombre». Me escupió la amenaza como veneno podía dejarme en la calle. Mañana mismo que sin su apoyo me iba a morir sola. Pero por primera vez esas palabras no me quebraron. Algo dentro de mí se plantó. «Ya no te tengo miedo, Héctor», le dije. Y al pronunciarlo supe que era verdad. Por primera vez en 3 años. «No te tengo miedo». Alzó la mano dispuesto a golpearme, pero justo entonces sonó el timbre. Era Claribel, mi vecina. Mónica gritaba desde afuera. «Mónica, ¿está todo bien?», alcancé a oír. Héctor bajó la mano despacio. No podía agredirme con testigos. Su fama le importaba demasiado. «Ve a ver qué quiere», me dijo entre dientes. «Y más te vale que no digas nada extraño». Abrí la puerta con las piernas de gelatina. Claribel estaba con gesto preocupado sosteniendo una charola con guiso. «Hola, querida», me dijo. «Te traje un poco de guiso que hice, pero escuché voces altas y me preocupé». Por encima de su hombro vi a otra mujer. Era Elvira, mi hermana. Iba con ropa casual y el cabello recogido, pero la reconocí al instante. «Hola», dijo Elvira fingiendo no conocerme. «Soy nueva en el barrio y estaba visitando a la señora Claribel. Espero que no molestemos». Héctor apareció detrás de mí con la sonrisa impostada. «No hay problema, señoras. Mi madre estaba un poco alterada porque se le quemó la cena. Ya saben cómo son las mujeres mayores con estas cosas». No, Claribel lo miró con una expresión inescrutable. «Claro». Luego añadió. «Bueno, Mónica, aquí está la comida y recuerda, si necesitas cualquier cosa, estoy en la casa de al lado». Elvira me sostuvo la mirada. «Sí, señora Rivera. Cualquier cosa que necesite día o noche». Cuando se marcharon, Héctor azotó la puerta. «Malditas viejas entrometidas», masculló. «Pero esto no ha terminado.
Mañana vamos juntos al banco y vas a firmar todos los papeles que te diga, vas a retirar la denuncia que seguramente ya presentaste y vas a decir que todo fue un malentendido. No le respondí sin adornos. ¿Cómo que no? No voy a firmar nada. No voy a retirar ninguna denuncia y no voy a seguir siendo cómplice de tus robos. Héctor me miró con una furia distinta, despojada de caretas. Era su verdadero rostro. Está bien, dijo, con una calma que daba más miedo que sus gritos. Si así quieres jugar, vamos a jugar. Pero te advierto una cosa, cuando termine contigo, vas a desear nunca haber nacido. Aquella noche no pegué un ojo. Héctor se encerró en su cuarto, pero lo escuché hablar por teléfono durante horas. No sabía qué tramaba, aunque presentía lo peor. A las 3 de la mañana un ruido en el jardín me erizó la piel. Me asomé por la ventana y distinguí una silueta entre los arbustos. Era clara su intención, parecía instalar algo cerca de mi ventana. Al día siguiente comprobé qué había hecho. Había colocado una pequeña cámara, apuntando hacia mi casa oculta entre las plantas. Mi vecina entendía que algo andaba mal y estaba registrándolo todo. Amaneció gris y lluvioso, como si el cielo presagiara lo que venía. Héctor se levantó más temprano que de costumbre, a las 5 en punto. Lo oí moverse por la casa cuchicheando por teléfono, organizando algo que me tensaba los nervios. Cuando bajé a la cocina ya estaba con su mejor traje, el negro de las juntas clave. Peinado perfecto, corbata ajustada. Proyectaba la imagen del ejecutivo ejemplar que todos admiraban, no el monstruo que yo conocía. «Buenos días, mamá», dijo con una voz extrañamente dulce, casi cantarina. «¿Dormiste bien, espero? Aquella miel meló». Yo sabía que cuando se mostraba amable era porque maquinaba algo. Sí, mentí sirviéndole su café como siempre. Qué bueno, sonrió sin que la sonrisa le alcanzara los ojos. Porque hoy va a ser un día muy especial. He estado pensando toda la noche en nuestra conversación de ayer. Se sentó y desayunó con parsimonia, imitando una normalidad que no existía. Algo en su actitud me mantenía en guardia. «He decidido que tienes razón», continuó. «Tal vez he sido demasiado duro contigo. Después de todo, eres mi madre y te mereces respeto». Sus palabras me descolocaron. Héctor admitiendo errores, pidiendo perdón. Era tan impropio de él que supe que olía a trampa. Siguió untando mantequilla en el pan mientras soltaba el plan. «Hoy vamos a ir juntos al banco. Vamos a arreglar todo este malentendido con mi empresa. Vas a explicar que autorizaste todas las transferencias, que sabías exactamente lo que estaba pasando con tu dinero. Ahí estaba el motivo de tanta dulzura». «No voy a hacer eso», Héctor, le dije, procurando que no me temblara la voz. Su sonrisa se deshizo poco a poco. «Claro que lo vas a hacer, mamá, porque si no lo haces, van a pasar cosas muy desagradables. Me estás amenazando». «No, mamá», concluyó apurando el café. «Te estoy explicando la realidad. Mira a tu alrededor, esta casa, esta mesa donde desayunas, la cama, donde duermes, la comida que comes. Todo esto es posible porque yo lo permito. Y si yo no lo permito más...» Dejó la frase flotando. El mensaje era clarísimo, me dejaría en la calle si no obedecía. Además, sacó el teléfono. Había considerado llamar a algunos doctores que conozco. Doctores que se especializan en personas mayores con problemas mentales, demencia senil. Ya sabes, es muy triste cuando las madres empiezan a inventar historias, a acusar a sus propios hijos de cosas terribles. Sentí el frío recorrerme. No bastaba con echarme de casa, quería declararme incapaz para desacreditarme. «Hay varios testigos que pueden confirmar tu estado mental deteriorado», siguió con voz quirúrgica.
Paola, por ejemplo, ayer mismo le comenté lo confundida que estás últimamente. Las amigas que vinieron a almorzar también notaron algo extraño en ti. Era mentira, pero lo decía con tal seguridad que por un segundo dudé de mí misma. Ese era su método, sembrar la duda hasta en mi propia cabeza. Así que vamos a ir al banco a las 10, zanjó poniéndose de pie. Te vas a poner tu mejor vestido, te vas a arreglar bonita y vas a sonreír mientras firmas todos los papeles que te pongan enfrente. ¿Entendido? No contesté. Me dediqué a recoger los platos para ganar tiempo. Te estoy hablando, gritó, y la máscara amable se hizo trizas. Entendido, entendido, murmuré odiándome por la obediencia forzada. Héctor salió rumbo a la oficina, pero antes lanzó la última advertencia. Ni se te ocurra salir de esta casa, ni se te ocurra hablar por teléfono con nadie. Regreso a las 9:30 para llevarte al banco. En cuanto se cerró la puerta, me desplomé en una silla de la cocina y comencé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de rabia, pura rabia, contra él, pero sobre todo rabia contra mí misma, por haber permitido que las cosas llegaran a este punto. Permanecí así un rato hasta escuchar un golpe suave en la puerta trasera. Era Claribel con el rostro lleno de urgencia. Mónica, ábreme rápido, susurró por el vidrio. Es importante. Le abrí y entró apresurada mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos viera. Escuché todo, soltó sin rodeos. Tengo la cámara instalada cerca de tu ventana de la cocina. Grabé toda la conversación que tuviste con tu hijo. Sentí mi corazón latir con fuerza. Todo amenazas, chantaje, la forma en que me habló. Tengo evidencia de que te está forzando a mentir sobre el dinero robado. Por primera vez en días apareció una chispa de esperanza. ¿Qué podemos hacer con eso? Claribel sonrió. Tengo una amiga que trabaja en la fiscalía, se llama Brenda, y se especializa en casos de abuso doméstico y fraude financiero. Pero necesito que vengas conmigo ahora mismo. No puedo, murmuré sintiendo el miedo regresar. Héctor me dijo que no saliera de la casa. Si se entera, Mónica insistió. Claribel, tomándome las manos, escúchame bien. Si vas hacia ese banco hoy y firmas esos papeles, tu hijo va a quedar libre de todo cargo. Van a seguir robando dinero y va a seguir maltratándote. Pero además tú vas a quedar como cómplice voluntaria de sus robos. Tenía razón. Si firmaba perdería mi dignidad y me convertiría en delincuente ante la ley. Pero si no voy, dije temblando, va a cumplir sus amenazas. Me va a echar de casa. Va a decir que estoy loca. No va a poder hacer nada de eso. Me interrumpió Claribel. Porque vamos a presentar las evidencias antes de que él pueda actuar. Brenda me dijo que con las grabaciones que tengo, pueden arrestarlo inmediatamente. Miré el reloj, las 8:30. Héctor volvería en 1 hora. ¿Estás segura de que tu amiga puede ayudarme? Completamente segura. Pero tenemos que irnos ahora, Mónica. Es nuestra única oportunidad. Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Fui a mi cuarto, agarré mi bolso con mis documentos importantes y salí de la casa junto a Claribel. Mientras caminábamos hacia su coche sentí algo que no experimentaba en 3 años: valentía. Por primera vez, tomaba las riendas de mi vida. La fiscalía estaba en un edificio gubernamental típico con pasillos largos y oficinas estrechas. Brenda resultó ser una mujer de unos 40 años, mirada aguda y voz que inspiraba confianza. Señora Rivera, dijo tras revisar las grabaciones de Claribel, lo que su hijo está haciendo constituye múltiples delitos: abuso doméstico, fraude financiero, chantaje e intento de obstrucción a la justicia. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que podemos arrestarlo hoy mismo, respondió Brenda. Pero necesito que usted presente una denuncia formal por todos estos delitos.
Está dispuesta a hacerlo. Miré el reloj 9:15. En 15 minutos Héctor estaría en casa para llevarme al banco. Cuando notara mi ausencia, su furia sería devastadora. Sí, dije, sintiendo cómo mi voz ganaba firmeza. Estoy lista para presentar la denuncia. Brenda sonrió. Perfecto. Mientras usted completa los papeles, yo voy a coordinar con la policía para que vayan a arrestar a su hijo. ¿Sabe dónde se encuentra en este momento? Debe estar llegando a mi casa, contesté. Dijo que me recogería a las 9:30. Mejor, respondió Brenda tomando el teléfono. Es más fácil arrestarlo en un lugar conocido. Mientras yo llenaba los formularios, ella hablaba con la policía. Claribel permaneció a mi lado apretando mi mano dándome valor. ¿Estás segura de esto? Mónica preguntó. Una vez que firmemos estos papeles, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, contesté. A las 10:30 sonó el teléfono de Brenda. Era la policía confirmando que habían detenido a Héctor en mi casa. Lo hallaron gritando, rompiendo cosas, buscándome desesperado. Está detenido, me dijo Brenda. Los cargos son graves. Es muy probable que no pueda salir bajo fianza. Sentí que me quitaban un peso de 1000 kilos. Por primera vez en 3 años sabía que esa noche dormiría sin miedo. Cuando volvimos a mi casa por la tarde, el lugar parecía un campo de batalla. Héctor había destrozado casi todo antes de su arresto. Los cojines del sofá estaban rajados, platos rotos cubrían el suelo de la cocina y las fotos familiares yacían hechas trizas. «Dios mío», susurró Claribel atónita. «¿Cómo pudo hacer todo esto en tan poco tiempo? Yo lo sabía». Conocía la rabia ciega de Héctor cuando las cosas se le escapaban de las manos. Ya había visto esa furia, pero nunca contra objetos, casi siempre yo era su blanco. Brenda, que vino para documentar el daño, fotografiaba todo. Esto va a servir como evidencia adicional de su comportamiento violento, me explicó. Destrucción de propiedad durante un episodio de rabia. El juez va a ver exactamente qué clase de persona es su hijo. Mientras recogíamos vidrios rotos y trozos de mi vida rota, mi teléfono comenzó a sonar una y otra vez. Número desconocido. No contestes, advirtió Brenda. Probablemente es él, llamando desde la cárcel. Efectivamente, al revisar los mensajes era la voz de Héctor, pero sonaba distinta. Ya no era el monstruo amenazante, sino un niño asustado. Mamá decía en la grabación: «Mamá, por favor, ven a sacarme de aquí». Fue todo un malentendido. Yo nunca quise lastimarte. Tú sabes que te amo, que eres lo más importante en mi vida. Por favor, mamá, no dejes que me pudra en esta cárcel. Soy tu hijo, tu único hijo. Había dejado 5 mensajes similares, cada uno más desesperado. En el último incluso sollozaba. Es parte de su estrategia de manipulación, me explicó Brenda. Primero la violencia y las amenazas, ahora el victimismo y la culpa. Es un patrón típico en los abusadores. Aunque entendía lo que pasaba escuchar a mi hijo llorar, me partía el corazón. Durante 35 años había sido mi bebé mi razón para vivir. Separar al monstruo en que se convirtió del niño que fue resultaba insoportable. «¿Estás bien?», me preguntó Claribel al ver mi expresión. «Es complicado», admití. «Sé que hice lo correcto, pero sigue siendo mi hijo». Esa noche Claribel insistió en que me quedara en su casa. «Tu casa no es segura ahora», advirtió. «Héctor tiene amigos conocidos, tal vez Valeria. Alguien podría buscar venganza». Tenía razón. En los mensajes de voz, Héctor mencionaba que Valeria estaba moviendo cosas desde afuera. No sabía qué significaba, pero no quería averiguarlo. La casa de Claribel era modesta pero acogedora. Tenía un cuarto de huéspedes con una cama individual y un pequeño escritorio.
Era el cuarto de mi hija antes de que se casara, explicó. Ahora es tuyo durante el tiempo que necesites. Se eliminó un bloque duplicado para mantener la coherencia de la historia, admitido que las cosas llegaran a este punto. Estuve así durante unos minutos, hasta que escuché un golpe suave en la puerta trasera de la cocina. Era Claribel con el rostro encendido de urgencia. «Mónica, ábreme rápido», susurró a través del vidrio. «Es importante». Sin le abrí, y entró casi de puntillas mirando a Fob a ambos lados para confirmar que estuviéramos solas. «Escuché todo», dijo sin rodeos. «Tengo la cámara instalada cerca de tu ventana de la cocina. Grabé toda la conversación que tuviste con tu hijo». Sentí el corazón desbocado. Todo. Las amenazas, el chantaje, la manera como te habló. Tengo evidencia de que te está forzando a mentir sobre el dinero robado. Por primera vez en días se encendió una brasa de esperanza. ¿Qué podemos hacer con eso? Claribel sonrió. Tengo una amiga que trabaja en la fiscalía, se llama Brenda, y se especializa en casos de abuso doméstico y fraude financiero. Pero necesito que vengas conmigo ahora mismo. No puedo, balbuceé notando cómo el miedo volvía a apoderarse de mí. Héctor me había prohibido salir. Si se entera Mónica, dijo Claribel tomándome las manos, escúchame bien. Si vas a ese banco hoy y firmas esos papeles, tu hijo va a quedar libre de todo cargo. Va a seguir robando dinero y va a seguir maltratándote. Pero además tú vas a quedar como cómplice voluntaria de sus robos. Tenía razón, firmar era perder la dignidad y meterme en problemas con la ley. Pero si no voy, dije temblando, va a cumplir sus amenazas, me va a echar de casa, va a decir que estoy loca, no va a poder hacer nada de eso, me interrumpió Claribel. Porque vamos a presentar las evidencias antes de que él pueda actuar. Brenda me dijo que con las grabaciones que tengo, pueden arrestarlo inmediatamente. Miré el reloj 8:30. Héctor regresaría en 1 hora. ¿Estás segura de que tu amiga puede ayudarme? Completamente segura. Pero tenemos que irnos ahora, Mónica. Es nuestra única oportunidad. Respiré hondo y tomé la decisión que me cambiaría la vida. Fui a mi habitación, metí mis documentos esenciales en el bolso y salí con Claribel. Al caminar hacia su coche sentí algo que llevaba 3 años ausente: valentía. Por fin tomaba el control. La fiscalía quedaba en un edificio público de pasillos interminables y oficinas pequeñas. Brenda resultó ser una mujer de unos 40, mirada aguda y voz firme que daba confianza. «Señora Rivera», dijo tras revisar las grabaciones, «lo que su hijo está haciendo constituye múltiples delitos: abuso doméstico, fraude financiero, chantaje e intento de obstrucción a la justicia». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que podemos arrestarlo hoy mismo», respondió Brenda. «Pero necesito que usted presente una denuncia formal por todos estos delitos. ¿Está dispuesta a hacerlo?». Eran las 9:15. En 15 minutos Héctor llegaría a casa por mí. Cuando notara mi ausencia estallaría. «Sí», respondí con la voz cada vez más firme. «Estoy lista para presentar la denuncia». Brenda asintió. «Perfecto. Mientras usted completa los papeles, yo voy a coordinar con la policía para que vayan a arrestar a su hijo. ¿Sabe dónde se encuentra en este momento?». «Debe estar llegando a mi casa», dije. Dijo que me recogería a las 9:30. «Mejor», añadió Brenda tomando su teléfono. «Es más fácil arrestarlo en un lugar conocido». Mientras llenaba los formularios, ella cerraba detalles con la policía. Claribel no me soltó la mano.
¿Estás segura de esto, Mónica? Una vez que firmemos estos papeles, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, contesté. A las 10:30, el móvil de Brenda sonó. La policía confirmaba que habían detenido a Héctor en mi casa desatado, rompiendo cosas y buscando mi rastro. Está detenido, informó. Los cargos son graves. Es muy probable que no pueda salir bajo fianza. Sentí que me quitaban un bulto de 1000 kilos. Después de 3 años, esa noche dormiría sin miedo. Al volver por la tarde, mi casa parecía zona de desastre. Héctor había arrasado con todo antes de su arresto: cojines rajados, platos hechos añicos sobre el suelo de la cocina, retratos familiares despedazados. «Dios mío», murmuró Claribel ante la devastación. «¿Cómo pudo hacer todo esto en tan poco tiempo?» Yo conocía esa respuesta. Sabía de su furia ciega cuando algo no le salía. Ya había visto esa rabia, solo que casi siempre iba dirigida contra mí. Brenda, que nos acompañó para documentar los daños, fotografiaba cada rincón. «Esto va a servir como evidencia adicional de su comportamiento violento», explicó. «Destrucción de propiedad durante un episodio de rabia. El juez va a ver exactamente qué tipo de persona es su hijo». Mientras recogíamos vidrios y restos de una vida hecha trizas, mi teléfono sonó sin parar con un número desconocido. «No contestes», advirtió Brenda. «Probablemente es él llamando desde la cárcel». Dejé que entrara al buzón de voz. Efectivamente era Héctor, pero con otro tono, ya no el monstruo, sino el niño suplicante. «Mamá», decía su voz quebrada en la grabación. «Mamá, por favor, ven a sacarme de aquí». Fue todo un malentendido. Yo nunca quise lastimarte. Tú sabes que te amo, que eres lo más importante en mi vida. Por favor, mamá, no dejes que me pudra en esta cárcel. Soy tu hijo, tu único hijo. Había 5 mensajes similares, cada uno más desesperado. «Es parte de su estrategia de manipulación», dijo Brenda. «Primero la violencia y las amenazas, ahora el victimismo y la culpa. Es un patrón típico en los abusadores». Aunque lo entendía con la cabeza, oír a mi hijo llorar me partía el alma. 35 años fue mi bebé, mi motivo para seguir. Separar al hombre en que se convirtió del niño que fue dolía. Claribel me miró preocupada. «¿Estás bien?» «Es complicado», admití. «Sé que hice lo correcto, pero sigues siendo mi hijo». Esa noche Claribel insistió en que me quedara con ella. «Tu casa no es segura ahora», dijo. «Héctor tiene conocidos, quizá Valeria. Alguien podría intentar represalias». Tenía razón. En los audios Héctor insinuaba que Valeria estaba moviendo hilos desde afuera. No sabía qué significaba, pero prefería no comprobarlo. La casa de Claribel era modesta y cálida, un cuarto de huéspedes, con cama individual y un pequeño escritorio. «Era el cuarto de mi hija antes de casarse», explicó. «Ahora es tuyo el tiempo que necesites». Días después, Brenda me informó del arreglo con la empresa y confirmé algo más: mi trayectoria en López en Hermanos había sido impecable. Por eso, cuando leí la carta de amenaza recordando secretos que guardaste durante 40 años trabajando en ese bufete, supe que solo intentaba asustarme. No había cometido nada ilegal. ¿Recuerdas el caso Williams contra el Estado, mamá, el de hace 15 años? Yo encontré los documentos que escondiste, los que alteraste para ayudar a que el señor Morrison ganara ese caso millonario. Documentos que, si salen a la luz, podrían mandarte a prisión por obstrucción a la justicia. Mis manos comenzaron a temblar de manera incontrolable. El caso Williams me sonaba lejano. Fue un caso complicado donde el bufete defendía a una farmacéutica acusada de ocultar
efectos secundarios mortales. Morrison me pidió ordenar algunos archivos y eliminar ciertos memos que podían dañar al cliente. En ese momento, pensé que era lo normal parte de mi trabajo de secretaria. Nunca comprendí del todo las consecuencias legales de aquello. Pero Héctor tenía razón. Técnicamente había manipulado pruebas de un proceso judicial. Tengo copias de todo, mamá. Y si no retiras los cargos contra mí, si no vienes a pedir perdón públicamente por tus mentiras, esos documentos van a llegar a manos de la Fiscalía. Imagínate los titulares. Secretaria de 61 años arrestada por complicidad en encubrimiento de muertes por medicamentos. El resto de la carta explicaba cómo planeaba arruinar mi vida si no cedía. Tenía contactos en los medios y periodistas que pagarían bien por un escándalo así. Mi cara estaría en todos los periódicos. Mi nombre manchado para siempre. Cuando Claribel me vio llorando con la carta entre las manos, llamó de inmediato a Brenda. «Esto es chantaje, claro», dijo Brenda tras leerla. «Pero necesitamos saber si sus amenazas tienen fundamento. ¿Qué recuerda usted exactamente del caso Williams?» Le conté lo que pude las órdenes de Morrison para reorganizar documentos. «¿Usted sabía que lo que estaba haciendo podría ser ilegal?», preguntó. No contesté sincera. Solo seguía instrucciones. Morrison dijo que era procedimiento habitual para proteger la confidencialidad abogado-cliente. Brenda suspiró con pesar. Legalmente la ignorancia no es excusa. Si realmente alteró evidencia, aunque no fuera intencional, técnicamente es un delito. Mi mundo se desmoronó otra vez. Cuando pensé que había escapado de las garras de Héctor, encontró otra manera de controlarme. «¿Qué hago?», pregunté desesperada. «Si retiro los cargos, él queda libre y me mata. Si no los retiro, puedo ir presa por algo que hice sin saberlo. Primero cálmese», me tranquilizó Brenda. «Segundo, vamos a averiguar exactamente qué documentos tiene su hijo y cómo los consiguió. Y tercero, buscaremos la forma de minimizar cualquier repercusión legal si resulta que efectivamente hay evidencia contra usted». Los días siguientes fueron un calvario de consultas legales. Brenda coordinó un equipo de abogados especializados en casos antiguos para revisar el expediente Williams. Mientras tanto, yo vivía aterrada esperando que en cualquier momento llegaran a arrestarme. Claribel fue mi ancla en esas noches interminables. No solo me ofreció refugio, sino que se volvió la hermana que nunca tuve. Cada noche se sentaba a mi lado. Mientras lloraba me preparaba infusiones de manzanilla y repetía que no estaba sola. Pase lo que pase, me decía, vamos a enfrentarlo juntas. Ya no eres esa mujer asustada que vivía bajo el terrorismo de su hijo. Pero en el fondo yo me sentía aún esa mujer quebrada. Héctor había conseguido lo que quería, regresarme al miedo y la desesperanza de 3 años atrás. Una semana después llegó la segunda carta, todavía más cruel. «Veo que no has aprendido la lección, mamá. Veo que sigues creyendo que puedes desafiarme. Está bien. Ahora van a enterarse todos de qué tipo de persona eres realmente». Dentro había un sobre con fotos, imágenes de documentos, memos internos del bufete López en Hermanos, con mi letra, fechas alteradas, páginas faltantes. «Estas fotos van a estar en manos del periódico mañana por la noche, si no vienes a visitarme a la cárcel. Antes del viernes. Vienes sola, sin abogados, sin testigos, y traes una carta firmada pidiendo que retiren todos los cargos contra mí, porque todo fue un malentendido causado por tu deterioro mental». «¿Mi deterioro mental?». Otra vez esa acusación que me helaba. «Si no vienes, no solo van a ver estas fotos en los periódicos, también van a ver las grabaciones.
¿Qué grabaciones creías que no sabía que tenías cámaras instaladas en la casa? Mamá, ¿creías que era tan estúpido? Yo también tengo grabaciones. Grabaciones tuyas aceptando dinero en efectivo de clientes del bufete. Dinero que nunca reportaste como ingreso. Evasión fiscal, mamá. Otros 15 años de prisión. Esta vez no era solo chantaje, era una guerra psicológica total. Héctor llevaba tiempo planeando esto. Había juntado pruebas, pensado cada paso, anticipado mi resistencia. Cuando Brenda leyó la segunda carta, su semblante se volvió severo. Mónica, necesito que me diga la verdad completa sobre su tiempo en el bufete. Cualquier cosa irregular, cualquier dinero recibido fuera de su salario. Le confesé sobre los bonos navideños en efectivo que Morrison me daba dinero que jamás declaré, porque lo vi como un regalo personal. También sobre propinas de clientes agradecidos, que nunca reporté. En total, ¿cuánto dinero estamos hablando en 40 años?, preguntó. Tal vez unos $1,000, dije avergonzada. Brenda hizo cuentas rápidas con intereses y penalizaciones. Serían unos 40,000 pesos de deuda fiscal. Pero lo más grave es que técnicamente sí es evasión fiscal. Héctor había preparado una trampa perfecta. Si lo denunciaba él, me destruiría con mis propios errores. Si no lo denunciaba, seguiría libre para seguir abusando y robando. Hay una tercera opción, sugirió Brenda tras pensarlo. Una opción que ninguno de los dos espera. ¿Cuál? Que nos adelantemos a él, confesemos voluntariamente todos sus errores, antes de que los use como chantaje, y usemos esa confesión para demostrar que su hijo es un maestro manipulador, que incluso desde la cárcel ejerce control psicológico sobre sus víctimas. Era una jugada arriesgada. Significaba admitir públicamente mis faltas, enfrentar consecuencias legales, exponerme a la humillación, pero también implicaba quitarle a Héctor su principal arma, el secreto. Si hacemos esto, continuó Brenda, su hijo pierde todo su poder sobre usted. Miré hacia mi casa vacía y hecha trizas al otro lado de la calle. Esa casa simbolizaba mis errores, mis miedos, y también mi esperanza. Hagámoslo, le respondí al fin. Estoy cansada de vivir con miedo. Estoy cansada de que mi hijo controle mi vida desde una celda de la cárcel. Brenda sonrió. Mañana vamos a darle a Héctor la sorpresa de su vida. El día en que decidimos contraatacar llegó antes de lo que imaginaba. Brenda había preparado una conferencia de prensa para las 2 de la tarde, donde confesaría voluntariamente todos mis errores pasados antes de que Héctor pudiera usarlos para hundirme. Era un movimiento arriesgado, pero era la única forma de retomar el control. Aquella mañana desperté con una lucidez que no sentía en años. Por primera vez el arresto de Héctor no me daba miedo. Había tomado una decisión que cambiaría mi destino y curiosamente sentía paz. Claribel me ayudó a alistarme. Me puse mi vestido gris más formal, el que solía usar en actos del bufete. Me maquillé apenas lo suficiente para no verme agotada, sin tratar de ocultar quién era. ¿Estás segura de esto, Mónica?, me preguntó Claribel por 5ª vez. Una vez que digas esas palabras en público, no podrás retractarte. Estoy completamente segura, le respondí, sorprendida de la firmeza de mi voz. Durante 3 años viví como prisionera en mi propia casa por miedo a las consecuencias. No voy a seguir siendo prisionera de mis errores del pasado. A mediodía, Brenda me llamó con noticias inesperadas. Mónica, algo extraordinario acaba de pasar. Rafael Mendoza, el jefe de Héctor en la empresa, quiere hablar contigo antes de la conferencia. Rafael era quien había descubierto los robos de Héctor, el mismo que se quedó helado al conocer toda la verdad.
No entendía por qué deseaba hablar conmigo. Nos reunimos en la oficina de Brenda. Rafael, un hombre de unos 55 años, canas en las sienes y porte respetable, se levantó en cuanto entré. «Señora Rivera», dijo con voz cálida pero seria, «primero quiero pedirle disculpas. Si yo hubiera supervisado mejor a Héctor, si hubiera prestado atención a las señales, quizá le habría ahorrado tanto sufrimiento». Sus palabras me tomaron por sorpresa. «¿Usted no podía saber lo que pasaba en mi casa?» «Tal vez no», replicó Rafael sentándose, «pero sí podía haber notado irregularidades en las cuentas de la empresa». «Los robos de su hijo no empezaron hace 6 meses. Empezaron hace 2 años». Mi corazón dio un vuelco. «¿2 años?» «2 años», confirmó. «Al principio eran montos pequeños tanto que creímos que eran errores de contabilidad. Pero al investigar tras su denuncia descubrimos un patrón de robo sostenido». Brenda se inclinó. «¿Cuánto dinero estamos hablando en total?» 130.000 palos, contestó Rafael, que fueron a cuentas bajo su control, incluyendo la de su madre. No sentí náuseas. No solo fui víctima de abuso físico y psicológico, también había sido usada como instrumento de un desfalco por 2 años. «Pero hay más», prosiguió. «Cuando arrestaron a Héctor, nuestro equipo legal hurgó más. Descubrimos falsificación de reportes, manipulación de contratos e incluso venta de información confidencial a competidores». «¿Por qué me cuenta esto?», pregunté. Rafael esbozó su primera sonrisa. «Porque queremos ofrecerle un trabajo, señora Rivera. Durante nuestra investigación revisamos su trayectoria. 40 años en López en Hermanos, referencias impecables, experiencia en casos complejos. Necesitamos a alguien con su conocimiento para reconstruir lo que su hijo destruyó». No podía creerlo. En vez de enfrentar humillación pública, me ofrecían un nuevo comienzo. «El salario sería de 4.000 mensuales», añadió Rafael, «más seguro médico y una compensación especial de 50.000 ópalas por el daño que sufrió sin quererlo. Qatar Corciena superaba con creces mi pensión y 50.000 los de compensación abrían un horizonte inesperado. Pero hay una condición», añadió. «Necesitamos que testifique en el juicio contra su hijo. Su testimonio es vital para que pague por todo lo que hizo». «Por supuesto», respondí sin titubear. «Haré todo lo que sea necesario». A las 2 de la tarde la sala de prensa rebosaba de periodistas, cámaras y micrófonos. Brenda había convocado a todos los medios locales, avisando que una víctima de violencia doméstica haría una declaración importante sobre chantaje. Al sentarme frente a ellos sentí un miedo distinto al que conocía, no a Héctor ni a sus golpes, sino a la libertad misma, al peso de tomar las riendas de mi vida. «Mi nombre es Mónica Rivera», comencé mirando hacia las cámaras. «Tengo 61 años y durante los últimos 3 años he sido víctima de violencia doméstica por parte de mi hijo Héctor Rivera. Narré todos los golpes, el control económico, las amenazas, el robo sistemático. Pero también lo que Héctor creía que callaría. Durante mis 40 años trabajando como secretaria en el bufete Morrison y Associates cometí errores», dije sintiendo mi voz afirmarse. «Errores que no sabía que eran ilegales en ese momento, pero que reconozco ahora como tales». Expliqué lo del caso Williams. Los documentos alterados, el dinero no reportado. No oculté nada. Mi hijo descubrió estos errores y los ha estado usando para chantajearme desde la cárcel. Me amenazó con exponerme públicamente si no retiraba los cargos contra él. Hoy estoy aquí para quitarle esa arma. Prefiero enfrentar las consecuencias de mis errores que seguir siendo víctima de su manipulación». La sala quedó muda.
Periodistas escribían a toda prisa, las cámaras capturaban cada gesto. Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres que están siendo maltratadas por sus hijos, esposos o parejas. Continúo. El chantaje emocional. El control financiero, las amenazas de exposición. Son todas formas de abuso. No permitan que el miedo al juicio público las mantenga prisioneras. La libertad vale más que la reputación. Después de la conferencia, Brenda me comunicó que la fiscalía decidió no acusarme por mis errores. Su confesión voluntaria, junto con el hecho de que fue víctima de chantaje, hace que sea más útil como testigo que como acusada. Me explicó. Esa noche, por primera vez en meses, volví a dormir en mi propia casa. Claribel insistió en quedarse conmigo las primeras noches, hasta que me sintiera segura. Al acostarme en mi cama en mi hogar, experimenté algo ausente durante 3 años: control absoluto sobre mi vida. Héctor seguía en prisión enfrentando cargos que lo mantendrían encerrado por años. Sus chantajes habían perdido fuerza, ya no quedaban secretos. Sonó mi teléfono. Era una llamada desde la cárcel. Pero esta vez no tuve miedo de contestar. «Es mamá». Era la voz de Héctor, pero sonaba completamente abatida. «Vi tu conferencia de prensa en las noticias». «¿Y qué piensas de ella?», le pregunté con una calma que a mí misma me sorprendió. «Destruiste todo», murmuró, pero sin rabia, solo con una tristeza densa. «Destruiste mi última oportunidad de salir de aquí». «No, Héctor», le respondí con firmeza. «Tú destruiste esa oportunidad cuando decidiste convertir a tu madre en tu víctima». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Alguna vez me vas a perdonar?», preguntó finalmente. «Algún día», le dije con honestidad. «Cuando pagues por lo que hiciste, cuando busques ayuda real para cambiar, cuando entiendas el daño que causaste algún día, podré perdonarte. Pero nunca voy a olvidar». Colgué el teléfono y lo apagué. Mañana comenzaría mi nuevo trabajo, mi nueva vida. Pero esa noche solo quería dormir tranquila en mi propio hogar, sin sobresaltos, sin amenazas, sin chantajes. Después de 3 años, por fin, era libre. Y aunque el camino había sido áspero, aunque tuve que enfrentar mis propios fallos ante el mundo, y aunque la relación con mi hijo quedaría marcada para siempre, entendía que había tomado la decisión correcta. Héctor había comprobado que las víctimas pueden volverse fuertes, que los secretos pierden poder cuando se exponen a la luz, y que la justicia, aunque demore, al final llega. Y yo aprendí que nunca es tarde para recuperar tu vida por más años que hayas pasado en la oscuridad. Esta era mi historia de liberación. Una historia que deseo inspire a otras mujeres a romper sus cadenas, sin importar quién las haya forjado.